En los caminos olvidados de México, donde la niebla se arrastra como un animal herido y el asfalto cruje bajo el peso del tiempo, las líneas de la carretera esconden más que kilómetros, guardan secretos que jamás debieron salir a la luz. Hay traileros que aseguran haber visto cosas imposibles, rostros en los espejos, voces que llaman desde los radios apagados, sombras que caminan donde ya no debería existir vida. Lo que han vivido supera cualquier ficción, y una vez que escuchas sus historias, nunca más vuelves a confiar en la oscuridad de la noche. En las carreteras de México, uno aprende que el miedo no siempre viene de lo que ves, sino de lo que sientes. Lo he visto en los ojos de otros traileros, en esas noches largas en que nos juntamos a tomar café en alguna fonda a pie de carretera. Siempre hay uno que se queda mirando al vacío, como recordando algo que preferiría olvidar. Y siempre termina diciendo lo mismo. Hay cosas allá afuera que es mejor no entender. Me llamo Manuel Reyes. 30 años recorriendo de punta a punta este país, llevando de todo: cemento, abarrotes, maquinaria pesada. En el camino he esquivado asaltantes, sorteado tormentas que arrancaban árboles del suelo, cruzado pueblos tan fantasmas como los cuentos que se cuentan de ellos. Pero lo que viví aquella noche, en la carretera rumbo a Matehuala, fue diferente. Aquella noche no hubo disparos, no hubo violencia humana. Lo que enfrenté fue algo que no debería estar en este mundo. Algo que acecha en los tramos solitarios, donde el aire se pone denso, donde las estrellas parecen apagarse de golpe, como si supieran que no hay nada que iluminar. No era mi primer viaje nocturno. Los traileros aprendemos a confiar en los sentidos, la vibración del motor, la luz de los faros cortando la oscuridad, el sonido firme de las llantas rodando sobre el asfalto. Pero esa noche, todo eso falló. El motor sonaba diferente, las luces parecían no alcanzar más allá de unos metros y el camino empezaba a cambiar bajo las ruedas, como si no quisiera dejarme pasar. Al principio pensé que era cansancio, el enemigo silencioso de todos los que manejamos de noche, pero el cansancio no explica las señales de tránsito que se movían solas. No explica los susurros en lenguas olvidadas que se colaban por el radio. No explica la presencia helada que, sin que me diera cuenta, se subió conmigo a la cabina y no me ha dejado desde entonces. Sé que muchos no van a creerme. Está bien. Yo tampoco me creía esas historias hasta que me tocó vivir una. No pretendo convencer a nadie. Solo necesito contarlo. Dejarlo salir de mi cabeza antes de que me termine consumiendo como lo ha hecho cada noche desde entonces. Así que, si quieres saber lo que de verdad pasó aquella noche, te lo voy a contar. Pero te advierto, después de escuchar esta historia, cada vez que veas un tramo vacío en la carretera, vas a pensar 2 veces si de verdad quieres seguir avanzando. Me llamo Manuel Reyes y llevo más de 30 años recorriendo las carreteras de México. Desde morro aprendí que la vida sobre ruedas no es para cualquiera. No es solo manejar y ya, es aprender a leer el viento, a distinguir cuándo un bache es solo eso y cuándo es una trampa. Es saber cuándo confiar en tus sentidos y cuándo ignorarlos si quieres seguir adelante. Esa noche no era diferente a muchas otras. Mi ruta estaba clara: cargar mercancía en Monterrey, llevarla a Querétaro y entregar al amanecer. Nada del otro mundo. Hice mi chequeo habitual: frenos, luces, presión de llantas. Todo en orden. Hasta el clima parecía cooperar. Una noche templada, con cielo limpio y luna llena iluminando la carretera como un farol olvidado en la inmensidad. Subí a la cabina, acomodé mi asiento, puse el termo de café en el portavasos y ajusté los espejos. El motor ronroneó como debía,
una vibración grave que sentí hasta en el estómago. Era el tipo de noche donde uno pensaba, hoy va a ser un viaje tranquilo. Conforme avanzaba, veía las luces de los pueblos perderse a lo lejos, las casetas cerradas, los anuncios publicitarios medio destrozados por el viento, los postes de luz parpadeando como si dudaran en seguir iluminando. La carretera se iba quedando sola, y eso a mí me gustaba. Menos tráfico, menos broncas. Pasé el último retén federal cerca de San Roberto. Los soldados, aburridos y medio adormilados, apenas revisaron mis papeles y me desearon buena suerte. Les sonreí, asentí y seguí rodando. No tenía idea de que esa sería la última sonrisa genuina que daría en mucho tiempo. Apenas crucé el retén, el aire cambió. No puedo explicarlo bien. Era el mismo viento de siempre, pero olía diferente. Como a tierra mojada, y a algo más, algo rancio, como fierro oxidado. El tipo de olor que te hace fruncir la nariz y mirar 2 veces por los espejos retrovisores. Bajé un poco la ventanilla para despejarme, pero el aire que entró era pesado, denso, como si el mismo viento estuviera enfermo. Cerré rápido, volviendo a mi pequeño mundo iluminado solo por los faros del camión. Es cansancio, Manuel, me dije a mí mismo. Nada más. Así que agarré un chicle de la guantera, lo mastiqué fuerte, como queriendo masticar el miedo que empezaba a anidarse en mi pecho. Le subí el volumen al radio. Static, interferencia. Cambié de frecuencia. Nada. Solo un murmullo lejano, como si alguien respirara cerca del micrófono. Me recosté un poco en el asiento, buscando encontrar una postura cómoda, pero por más que lo intentaba, sentía como si algo invisible se me trepara encima, como si, de repente, la cabina fuera demasiado chica para mí solo. Los faros cortaban la oscuridad, pero era como si la noche se tragara la luz. El camino parecía estirarse, alargarse más de lo normal. Cada kilómetro se sentía eterno. La pálida cinta de asfalto se extendía como un río sin fin, y cada sombra parecía moverse apenas en el borde de la vista. De pronto, algo brilló en el retrovisor, un destello, como si alguien hubiera encendido una luz a mis espaldas. Volteé de golpe, nada, solo el vacío. Apreté el volante con fuerza. Mis nudillos se pusieron blancos, el sudor frío empezó a resbalarme por la espalda pegándome la camiseta. «No te estás volviendo loco», me repetí en voz baja. «Sigue avanzando, no pares». Y eso fue justo lo que hice. Pisé el acelerador y me aferré al volante como si mi vida dependiera de ello, sin saber que, unos kilómetros más adelante, la carretera iba a enseñarme su lado más oscuro. No pasó mucho después de que dejé atrás el retén cuando la carretera empezó a portarse raro. A la derecha, a unos metros del acotamiento, vi lo que parecía un camión volcado. Al principio pensé que era otro de tantos accidentes. Bajé la velocidad, prendí las intermitentes y me acerqué despacio. La escena era inquietante. El tráiler estaba ladeado, casi de lado completo, pero no había señales de vida. Ni ambulancias, ni patrullas, ni otros conductores curiosos mirando. Nada. Me fijé mejor. Las puertas de la cabina abiertas de par en par, como si los ocupantes hubieran salido corriendo. Las llantas traseras todavía giraban lento, como si el accidente hubiera ocurrido segundos antes, pero el camión estaba cubierto de una capa de polvo tan gruesa que parecía abandonado por años. El estómago se me revolvió. Algo no cuadraba. El instinto me gritaba que siguiera adelante, que no me bajara, que no preguntara. Así que eso hice. Pisé el acelerador, dejando atrás esa imagen que parecía sacada de un mal sueño. Kilómetros más adelante, me encontré otra cosa extraña. Una señal verde, de esas que anuncian las distancias. Decía
Querétaro 200 kilómetros. Me acomodé en el asiento, haciendo cálculos en la cabeza, todo en orden, pero apenas recorrí un tramo más, otra señal apareció. Querétaro 230 kilómetros. Fruncí el ceño. No podía ser. Volver a aumentar la distancia era imposible a menos que hubiera dado vuelta en círculo, y eso no había pasado. El camino seguía recto, interminable, igual que siempre. Me tallé los ojos. Cansancio, pensé otra vez. Un espejismo. Tal vez vi mal. Para no darle más vueltas, le subí al radio. Esperaba escuchar música ranchera, norteñas, cualquier cosa que me acompañara, pero lo que salió fue un murmullo bajo, como una conversación en otro idioma. Era como si alguien o algo susurrara palabras arrastradas, palabras que raspaban el oído. Subí más el volumen tratando de entender, pero era inútil. El ruido crecía y crecía, hasta convertirse en una especie de zumbido molesto que me hizo apagarlo de un golpe. Sentí el sudor frío otra vez. Miré el reloj en el tablero. Solo habían pasado 20 minutos desde el retén. ¿Por qué sentía como si llevara horas manejando? El parabrisas empezó a empañarse. Pensé que era la diferencia de temperatura, pero cuando pasé la mano para limpiar, noté que el vidrio no estaba frío. Estaba tibio, casi caliente, como si algo desde afuera, o peor, desde adentro, estuviera cambiando el clima de la cabina. La noche allá afuera seguía igual de cerrada, pero había algo diferente en el aire, como electricidad antes de una tormenta. Los pelos de los brazos se me erizaron sin saber por qué. Pensé en detenerme, buscar algún lugar donde estacionarme, estirarme las piernas, despejarme. Pero la carretera seguía extendiéndose frente a mí como una lengua interminable de asfalto, invitándome, no, obligándome, a seguir. Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos y, sin entender todavía lo que estaba pasando, seguí adelante. Todavía faltaba lo peor. No sé cuántos kilómetros había recorrido cuando la vi. Al principio fue solo un bulto blanco en medio de la carretera, difuso bajo los faros del camión. Frené en seco, las llantas chillaron contra el asfalto caliente y el tráiler tembló de arriba a abajo como si fuera un animal asustado. Mis ojos, acostumbrados a escanear la carretera en segundos, tardaron un momento en enfocar, y entonces la vi bien. Era una mujer, parada justo en la línea divisoria, inmóvil como una estatua. Llevaba un vestido largo, sucio, blanco pero manchado de tierra en los bordes. Estaba descalza, o al menos eso me pareció, porque el vestido le cubría apenas los tobillos. El cabello, largo y enmarañado, le tapaba el rostro. No movía ni un solo músculo, ni siquiera cuando el tráiler se detuvo a unos metros de ella, con todo el motor rugiendo. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a reventar las costillas. ¿Se accidentó? ¿Se escapó de algo? Me pregunté. Sea lo que fuera, no podía simplemente dejarla ahí. Apagué el motor, prendí las luces de emergencia y bajé de la cabina, maldiciendo en voz baja por no llevar algo con qué defenderme. El aire afuera era espeso, pesado, cargado de un olor metálico que me llenó la boca. Cada paso que daba hacia ella me pesaba como si caminara contracorriente. «Señora», alcancé a decir, la voz seca por la tensión. No respondió, no se movió. Di otro paso, parpadeé, y en ese instante desapareció, así, de golpe, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé paralizado en medio de la carretera, tragando saliva, intentando entender qué había pasado. Miré a mi alrededor, escudriñando los matorrales a la orilla del camino. Nada, solo el ulular sordo del viento y el zumbido de los cables de electricidad. Corrí de regreso al camión.
el corazón desbocado. Y entonces lo vi. En el cofre del tráiler, justo donde ella había estado parada, había marcas de manos. No marcas normales, no huellas de polvo. Eran impresiones frescas, como si alguien hubiera intentado detener el camión con pura fuerza bruta. Manos pequeñas, huesudas, con dedos alargados. Algunas parecían haberse arrastrado sobre el metal, dejando estelas como garras arañando la pintura. Subí a la cabina temblando. Cerré la puerta de un portazo. Puse el seguro como si eso fuera a protegerme de algo. No podía explicarlo. No quería explicarlo. Solo sabía que tenía que salir de ahí. Ya. Metí primera, segunda, tercera, casi rompiendo la caja de velocidades. Y mientras me alejaba, en el espejo retrovisor me pareció ver, solo por un segundo, una figura blanca parada en el mismo lugar. Vi la mancha pálida fundirse con la oscuridad, y en el fondo supe que no iba a ser la última vez que la viera esa noche. No había avanzado ni un par de kilómetros desde que dejé atrás a la mujer cuando las cosas empezaron a descomponerse de verdad. El motor del tráiler, que hasta hacía un rato había sonado parejo, empezó a dar tirones, como si algo lo jalara hacia atrás. El volante se sentía más duro, pesado. Tuve que apretar los dientes y sujetarlo con las dos manos para mantener el camión en línea recta. Cada tanto, sentía pequeños jalones en el chasis, como si alguien o algo se colgara del vehículo mientras avanzaba. El radio, que antes solo escupía estática, ahora soltaba fragmentos de voces, pero no era música, ni siquiera palabras completas. Eran murmullos, risas ahogadas, gritos muy lejanos, como si un coro de pesadillas estuviera sintonizando la misma frecuencia que mi mente. Intenté cambiar de canal. Nada. Todas las frecuencias sonaban igual, un enjambre de susurros que me taladraba los oídos. El tablero del tráiler se volvió loco. La aguja del velocímetro subía y bajaba a lo bestia. 60, 110, 0, 140 kilómetros por hora en menos de 2 segundos. Pero yo no aceleraba ni frenaba. Mis pies estaban firmes en los pedales. El camión parecía moverse por su propia voluntad. Me enfoqué en la carretera buscando mantenerme en el asfalto. A los costados, las sombras parecían agitarse. Veía figuras correr al borde de la visión, apenas captadas por los extremos de los faros. A veces creía ver manos saliendo de la tierra, rostros deformados pegados a los matorrales. Cada vez que volteaba, no había nada. Y sin embargo, el miedo era real. Un miedo puro, primitivo, que no se siente con la cabeza, sino en los huesos. Miré al asiento del copiloto, sin querer. Algo estaba sentado ahí. No me preguntes cómo lo supe. No vi una cara, ni un cuerpo, ni siquiera un bulto claro, pero el asiento estaba hundido, como cuando alguien pesado se deja caer sobre la tela. Y el olor dentro de la cabina había cambiado. Ya no olía a sudor, a goma caliente o a café viejo. Olía a tierra mojada, a tumba abierta. Tragué saliva con la garganta seca como papel. Mis manos resbalaban en el volante por el sudor. Quise hablar, romper el silencio, pero las palabras se me atoraron en la boca. «No voltees», me dije. «No lo mires». Pisé el acelerador, rogando que el motor aguantara. La carretera parecía estirarse como un chicle viejo, infinita, burlándose de mí. Y cada tanto sentía una mirada clavada en mi costado. Una presencia que no respiraba, no parpadeaba. Solo estaba ahí, pegada a mí. Seguimos así, el camión, la carretera y esa cosa invisible en el asiento del copiloto, durante lo que pareció una eternidad. Hasta que, a lo lejos, vi las primeras luces de Querétaro rompiendo la noche. Pensé que había ganado. Me equivocaba.
No había avanzado ni un par de kilómetros desde que dejé atrás a la mujer cuando las cosas empezaron a descomponerse de verdad. El motor del tráiler, que hasta hacía un rato había sonado parejo, empezó a dar tirones, como si algo lo jalara hacia atrás. El volante se sentía más duro, pesado. Tuve que apretar los dientes y sujetarlo con las dos manos para mantener el camión en línea recta. Cada tanto sentía pequeños jalones en el chasis, como si alguien o algo se colgara del vehículo mientras avanzaba. El radio, que antes solo escupía estática, ahora soltaba fragmentos de voces, pero no era música, ni siquiera palabras completas. Eran murmullos, risas ahogadas, gritos muy lejanos, como si un coro de pesadillas estuviera sintonizando la misma frecuencia que mi mente. Intenté cambiar de canal. Nada. Todas las frecuencias sonaban igual. Un enjambre de susurros que me taladraba los oídos. El tablero del tráiler se volvió loco. La aguja del velocímetro subía y bajaba a lo bestia. 60, 110, 0, 140 kilómetros por hora en menos de 2 segundos. Pero yo no aceleraba ni frenaba. Mis pies estaban firmes en los pedales. El camión parecía moverse por su propia voluntad. Me enfoqué en la carretera, buscando mantenerme en el asfalto. A los costados, las sombras parecían agitarse. Veía figuras correr al borde de la visión, apenas captadas por los extremos de los faros. A veces creía ver manos saliendo de la tierra, rostros deformados pegados a los matorrales. Cada vez que volteaba, no había nada. Y sin embargo, el miedo era real. Un miedo puro, primitivo, que no se siente con la cabeza, sino en los huesos. Miré al asiento del copiloto, sin querer. Algo estaba sentado ahí. No me preguntes cómo lo supe. No vi una cara, ni un cuerpo, ni siquiera un bulto claro. Pero el asiento estaba hundido, como cuando alguien pesado se deja caer sobre la tela. Y el olor dentro de la cabina había cambiado. Ya no olía a sudor, a goma caliente o a café viejo. Olía a tierra mojada, a tumba abierta. Tragué saliva, con la garganta seca como papel. Mis manos resbalaban en el volante por el sudor. Quise hablar, romper el silencio, pero las palabras se me atoraron en la boca. «No voltees», me dije. «No lo mires». Pisé el acelerador rogando que el motor aguantara. La carretera parecía estirarse como un chicle viejo, infinita, burlándose de mí. Y cada tanto sentía una mirada clavada en mi costado, una presencia que no respiraba, no parpadeaba, solo estaba ahí, pegada a mí. Seguimos así, el camión, la carretera y esa cosa invisible en el asiento del copiloto, durante lo que pareció una eternidad. Hasta que, a lo lejos, vi las primeras luces de Querétaro rompiendo la noche. Pensé que había ganado. Me equivocaba. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Terminé la entrega en Querétaro como un zombi. No recuerdo haber hablado con nadie. No recuerdo ni cómo bajaron la mercancía. Solo sé que, cuando finalmente me estacioné en una fonda de mala muerte para intentar dormir un poco, no pude pegar un ojo. Cada vez que cerraba los párpados, veía las manos en el cofre. Escuchaba los susurros arrastrándose en mi cabeza. Y, peor aún, sentía que no estaba solo en la cabina. En los días que siguieron, traté de convencerme de que había sido el cansancio, la carretera jugándome una mala pasada. Hasta fui a un médico, a que me revisaran el corazón, la presión, la cabeza. Todo salió normal. Pero yo sabía la verdad. La primera vez que volví a cruzar por esos tramos, semanas después, lo sentí otra vez, a la misma hora, sin falta. El radio, que debería estar muerto de estática, empezó a escupir los mismos susurros, solo que esta vez
Entre las voces lejanas, escuché algo más claro. Mi nombre, no una vez, no dos. Varias veces pronunciado como un susurro pegajoso que se enredaba en los cables del camión y me perforaba los huesos. Manuel, Manuel. Miraba los espejos, apretaba el volante, subía el volumen de la música para taparlo. No servía de nada. Lo peor es que, cada que volteaba de reojo al asiento del copiloto, el hundimiento seguía ahí. Como si eso nunca se hubiera bajado del camión, como si me hubiera acompañado a casa, como si ahora fuera parte de mí. He intentado cambiar de ruta, evitar esos tramos, pero tarde o temprano la carretera me llama de nuevo, y cuando cruzo esa línea invisible en el mapa, sé que no estoy solo. Sé que, en algún lugar entre la tierra y el polvo, esa presencia sigue esperándome, recordándome que, aquella noche, crucé un umbral del que no hay regreso. Así que, si alguna vez te toca pasar por la carretera a Matehuala, de madrugada, solo te puedo dar un consejo. No bajes la velocidad, no mires a los costados, y si ves a alguien parado en el camino, no te detengas. Hay viajes de los que uno no regresa del todo. Yo soy la prueba.